El día que me sentí al límite debido a la enfermedad que había ocurrido el día anterior, todo parecía insoportable. Mi cuñada Tina, como de costumbre, dejó a su hija Ellie y se fue a trabajar. Simplemente no podía seguir así. Después de mucha emoción, decidí nombrar a mi hijo Raymond. Hola, Raymond, comencé a tratar de ocultar mi fatiga, dice mamá. Lamento molestarte en el trabajo, pero no me siento bien. ¿Le dirías a Tina que se lleve a Ellie tan pronto como pueda esta noche? Espera, recoge a Ellie, su voz sonó sorprendida. Pero Ellie está conmigo ahora. Esas palabras me tomaron por sorpresa. Inmediatamente después de cambiar mi teléfono celular a una videollamada, le mostré a Raymond cómo mi nieta jugaba tranquilamente en la casa de la sala de estar. Pero Raymond, con aparente desconcierto, me mostró a Ellie bebiendo jugo junto a él. Es Ellie, dijo, mostrando la sonrisa familiar de Ellie en la pantalla de su teléfono. Entonces, ¿quién es este niño? Con un miedo desconocido, traté de entender qué estaba pasando. Raymond y yo nos quedamos en silencio por un momento, tratando de darle sentido a la situación, y luego escuchamos la impactante noticia. Mi nombre es Hannah, soy viuda de 60 años. Hace 3 años, mi hijo Raymond, mi nieta Ellie y yo experimentamos un incidente increíble. La iniciadora de este incidente no fue otra que la madre de Tina, Ellie. Cuando descubrí toda la verdad sobre el incidente, sentí una profunda ira como madre y una gran indignación por tal egoísmo. Todo comenzó poco antes del nacimiento de Ellie, mientras mi esposo Watson estaba hospitalizado con cáncer terminal al que le quedaban solo unos meses de vida. Watson solía decir que le gustaría ver la boda de Raymond. Un día, Raymond nos presentó a su prometida Tina, a quien conoció a través de una amiga. Han estado saliendo durante 2 años. Trabajaba en recursos humanos en una empresa mediana y parecía muy atenta y agradable, lo que dejó una buena primera impresión en mi corazón. Raymond, aunque serio pero algo inflexible, parecía completamente diferente cuando estaba cerca de Tina. Él la apoyó y me sentí cómodo viéndolos juntos. Pero la noticia de ese día no fue solo que Tina estaba embarazada, lo que debería haber sido una sorpresa, sino que la boda resultó ser más difícil de lo esperado debido a esto. Dada la condición de Tina y la prioridad financiera de prepararse para el parto, el gasto parecía justificado. Sin hablar de los detalles de la boda, expresé mi alegría por las 2 buenas noticias, enfatizando que este es un día especial y felicitándolos a ambos. Watson pareció compartir mis sentimientos y sin ningún problema dio su bendición. Raymond luego dijo lo inesperado. Planearon una ceremonia simple solo para que toda la familia tuviera tiempo antes de que el embarazo se hiciera demasiado visible. Explicó que la boda se llevará a cabo en un mes. Cuando me preguntaron si sería estresante para ellos, él respondió, sí, está bien. Hablamos con el lugar y acordamos una boda sin estrés, así que no te preocupes. Luego agregó, ¿puedes hablar con los médicos locales para asegurarte de que papá pueda participar? Está cerca de este hospital. Me sorprendió que todo ya estuviera tan bien organizado. Me conmovió la forma responsable en que mi hijo Raymond y su esposa Tina se acercaron a la organización. Watson pudo asistir a la boda de su hijo como había soñado y murió pacíficamente unos meses después, abrumado por el cuidado de Raymond y la comprensión de Tina. Tina y Raymond me confesaron más tarde que inicialmente no estaban interesados en tener una gran boda, preferirían gastar dinero y tiempo en viajar o criar hijos. Sin embargo, sabiendo que Watson quería ver la boda, decidieron organizarla para él. Fue lo mejor que pudimos hacer por papá, dijo Tina, y les agradecí por un acto tan generoso. De hecho, Tina admitió que le gustaba usar un vestido de novia más de lo que esperaba, y fue un buen recuerdo para ella. Estaba agradecido de que Raymond se hubiera casado con un hombre generoso como Tina. Desafortunadamente, después del funeral de Watson, nuestra comunicación con Raymond y Tina se detuvo. Dejaron de venir por completo por varias razones, pero la distancia era un problema importante.
El viaje de su casa a la mía tomó casi 3 horas de ida por carretera. Desde que Raymond fue a la universidad, ha vivido solo. Parece que todavía vive en el apartamento que compró después del señor. ¿Cómo consiguió un trabajo? Cuando Watson estaba sano, a menudo íbamos en automóvil, pero después de su hospitalización, esto se volvió imposible. No tengo licencia de conducir, y aunque no me costó llegar al supermercado ni al hospital, el viaje a Raymond y Tina resultó ser una tarea abrumadora. No podía pedirles que vinieran a verme, especialmente porque no tenían mucho tiempo debido al trabajo. Teníamos un lugar rural demasiado tranquilo y no había mucho entretenimiento para la pequeña Elle. En el mejor de los casos, podríamos encargarnos de cosechar verduras en el jardín o insectos. Sin embargo, Tina le tenía miedo a los insectos y no tenía sentido que viajaran 3 horas de ida solo por eso. Así que nunca conocí a mi nieta Elle en persona. Pero eso no significa que no tuviéramos ningún contacto. Durante el fin de semana, Raymond a veces me llamaba para preguntarme cómo estaba, para ver si había llegado un paquete y para compartir las noticias. Era el único placer en mi solitaria vida. Además, ahora podíamos comunicarnos a través de teléfonos móviles, lo cual era más conveniente, quizás debido a mi visión deteriorada. No podía ver el rostro de ella claramente en la pantalla del teléfono celular, pero aún podía ver su sonrisa, era más que suficiente para mí. Y un viernes recibí una llamada de una persona inesperada, Tina. Mantuve su número, pero nunca antes había llamado directamente. Si había algo importante, siempre lo transmitía a través de Raymond. Así que ni siquiera había escuchado su voz en años. Sorprendido por la repentina llamada de Tina, sentí una preocupación interna. ¿Podría haberle pasado algo a Raymond? Con cuidado, contesté el teléfono. Tina comenzó a hablar con una voz inesperadamente alegre. Oh, hola, Hannah. Fue hace mucho tiempo, es Tina. ¿Tienes un minuto ahora? Sí, estoy bien. ¿Qué pasó?, pregunté, tratando de ocultar mi emoción. Para resumir, los dos tenemos que trabajar este fin de semana, así que esperábamos que pudieras cuidar a tu nieta Elle. Nuestra guardería está cerrada los fines de semana y no tenemos amigos cercanos cerca. Eres nuestra única esperanza. Tina sonaba muy desesperada. No me importó, pero fue demasiado lejos considerando los costos de transporte. ¿No sería más fácil encontrar a alguien que la cuide personalmente?, me preguntó, tratando de entender la situación. Tina respondió extrañamente alegre. En realidad, hay una sucursal de nuestra empresa en la ciudad donde vives, Hannah. Esta vez iré allí en busca de ayuda para que la empresa cubra los costos de transporte. Luego agregó, y ella también ha querido verte durante mucho tiempo. Por favor, piense en ello como una ayuda para nosotros. Ella suplicó de nuevo. Si es así, bueno, la cuidaré en mi casa, pensé. Las palabras de Tina de que ella quería verme me confundieron y me sentí emocionada por la anticipación de la reunión. Tina estaba emocionada incluso por teléfono. Al momento siguiente, dijo algo inesperado. Gracias, entonces la traeré mañana. A la mañana siguiente, fiel a su palabra, Tina trajo a ella a mi casa. Ella parecía un poco loca, probablemente debido a un despertar temprano y un largo viaje. Es ella. Aquí está su ropa y almuerzo. Ella usa pantalones normales, pero a veces se acuesta, así que por favor póngale un pañal justo antes de acostarse, me instruyó Tina, entregándome las cosas necesarias. Ella no es alérgica, así que puedes darle algo de comer, dijo Tina, pasándome una bolsita de pan que compró en el supermercado de camino hacia aquí. En ese momento, también informó que Raymond estaba en un viaje de negocios y que si tenía alguna pregunta o inquietud, debería comunicarse con ella directamente. Ella le dio a ella las últimas instrucciones, pidiéndole que se quedara aquí y jugara conmigo, y prometió regresar por la noche. Tina explicó todo esto en un tono muy comercial, tras lo cual salió rápidamente de la casa sin siquiera mirar atrás. Después de que la puerta se cerró detrás de Tina, le dije a ella, ¿estás cansada? ¿Quieres tomarte un descanso?
a lo que ella, sacudiendo la cabeza en silencio, respondió, no. Le ofrecí una alternativa, ¿qué tal si vemos televisión juntos? La visita fue tan repentina que no tuve tiempo de preparar juguetes ni actividades especiales para los niños, así que pasamos el día viendo televisión, caminando y dibujando para que fuera interesante. Aunque al principio estaba un poco desconcertado por la inesperada llegada de ella, al final, el día que pasamos juntos fue muy agradable. Aún así, ella apenas habló ese día. La otra vez que hablamos por teléfono, ella era muy habladora y se reía mucho. Noté que su cabello parecía un poco más corto de lo que recordaba y la atmósfera era de alguna manera diferente a la de nuestras conversaciones telefónicas sobre la HP. Pensé que nunca conocerías a una persona real hasta que la conocieras en persona. En realidad, ella no era lo que había imaginado. En ese momento sentí una extraña sensación de incomodidad. Sin embargo, ahogué ese sentimiento al recordarme a mí misma que ser abuela de un niño de 3 años separado repentinamente de sus padres es una gran responsabilidad, y no continué con el tema. Si hubiera estado más alerta en ese momento, tal vez ella y el resto no hubieran tenido que sufrir tanto desde que Tina comenzó a traer a ella casi todas las semanas. Me culpo a mí mismo por no haber probado la situación antes, pero sinceramente, no esperaba que el trabajo de Tina fuera tan frecuente. Y estaba bastante desconcertado de que Tina ignorara por completo mi horario y condición física, dejando a ella por la fuerza. ¿Te sientes mal? Puedes descansar, ella puede quedarse callada mientras tenga un televisor. ¿Tienes un recado? Entonces, por favor, déjalo hasta que vuelvas. No hay ladrones en el pueblo, así que está bien. Con los argumentos egoístas y el razonamiento sin sentido de Tina, le pedí repetidamente que discutiera los días en que planea traer a ella con anticipación. Sin embargo, Tina rehuyó la conversación. Y al final, lamenté mucho haber sido siempre tan exigente, pero me ayudó mucho, como siempre decía la semana siguiente, como si nada hubiera pasado. Llevó a ella a su casa de nuevo, debió parecerle una guardería cómoda y gratuita, así que mi horario y mis planes no le importaban en absoluto. Estaba furioso por el comportamiento egoísta de Tina y estaba pensando en tomar medidas drásticas. Debería salir temprano en la mañana y no caminar todo el día los fines de semana, pero la idea de que algo le había pasado a ella me asustó y nunca lo logré. Así es como la descuidada Tina trató a ella. Quizás debería hablar con mi hijo Raymond sobre esto. Lo pensé, pero al final también fue solo una fantasía. Después de todo, Raymond y Tina estaban ocupados trabajando durante el fin de semana, así que en primer lugar me pidieron ayuda. Plantear un conflicto entre su suegra y su nuera podría no haber sido la mejor idea, lo que incluso podría haber llevado a perder el tiempo con ella, algo que quería evitar a toda costa. Quería ver a ella, así que quería evitar el peor de los casos, pero no podía seguir así. Sentí que me había perdido en el laberinto y cada fin de semana crecía mi sensación de miedo, sintiendo que no podía seguir así. Decidí cambiar mi forma de pensar. Es como apoyar la crianza de los hijos. Ayudo a Tina con su crianza en lugar de ropa cargada. Me convencí a mí mismo de pensar eso. Era una idea loca, pero era una medida desesperada, ya que no se encontró una solución fundamental. Aproximadamente 6 meses después de comenzar a cuidar a ella, un viernes por la noche, tuve un escalofrío intenso, antes de tomarme la temperatura y descubrí que la temperatura era de casi 100 grados Fahrenheit. Inmediatamente llamé a Tina, tengo fiebre. Lo siento mucho, pero no puedo cuidar de ella mañana. Mis disculpas fueron honestas, esperaba quejas por la repentina noticia, pero me sorprendió su animada reacción. Experimenté tal incomodidad física en ese momento que, a pesar de sus modales agresivos, todavía era una buena persona en la ducha y eso fue alentador. Sentí más alivio que cualquier otra cosa. Así que no cuestioné la breve y directa conversación con Tina. Después de colgar, busqué un antipirético en el botiquín de primeros auxilios, pero desafortunadamente no tenía medicamentos ese día.
Solo tengo suerte, si puedo mudarme mañana, tendré que ir a comprar medicamentos para deshacerme de los escalofríos. Después de tirar un montón de chaquetas, llegué a la cama con pasos irregulares. A pesar de estar tan abrigada, tardé un rato en dormirme por el frío que venía de dentro. Pensando en el hecho de que mañana sería un fin de semana extraño, no sentí ninguna prisa ni ansiedad, a pesar de que mi cuerpo estaba pesado y adolorido. Mi mente estaba sorprendentemente despejada, sin embargo, a la mañana siguiente, Tina y ella aparecieron a la hora habitual. Pensando que no vendrían, me sorprendió el insistente repique. Y luego, con el pelo despeinado y la apariencia de un muñeco de nieve, abrí suavemente la puerta principal. Buenos días, gracias por hoy también. Tina y ella se quedaron allí, como de costumbre, listas como cualquier otro día. ¿Tina tiene problemas de memoria o es un sueño como si no hubiera tenido la conversación de ayer? Todo era como de costumbre. Cuestionando mi propia cordura, le pregunté vacilante a Tina, ¿no hablé de eso ayer por teléfono? Hoy no puedo porque tengo fiebre. Sería horrible si ella lo atrapara. No, confundida, le repetí a Tina que no podía cuidar de ella hoy. Sin embargo, Tina dijo, como dije antes, está bien si la dejas ver televisión y es demasiado tarde para que digas eso ahora. Llegaré tarde al trabajo, por favor cuídala. Y dejó a ella en la puerta y se fue. Sorprendido por su comportamiento egoísta y asertivo, no pude evitar gritar después de que el auto salía, espera, Tina, detente. Pero Tina no regresó. Sintiéndome deprimido, me volví hacia ella, que estaba parada quieta en la puerta. Perdón por levantar la voz, te asusté, entremos, ¿de acuerdo? Y volvimos a entrar. Los escalofríos disminuyeron un poco, pero el dolor de cabeza era intenso. Pensé en acostarme de nuevo o comprar algunos medicamentos súper antimédicos, pero con ella en la casa, ninguno de los dos parecía imposible en ese momento. Cocinar la cena también se convirtió en mi única responsabilidad. No podía cocinar en mi estado después de pensarlo mucho. Decidí llamar a Raymond. Hola, Raymond, soy mamá. ¿Cómo están ustedes? Lamento molestarte cuando estás ocupado. Me siento un poco irrelevante, ¿podrías decirle a Tina que se lleve a ella lo antes posible esta noche? Espera, ¿tienes a ella? De hecho, estoy con ella en este momento, que no puede resistirse ni un minuto. Al momento siguiente, la mirada se sorprendió por la inesperada respuesta de Raymond. Cambié apresuradamente mi teléfono celular a una videollamada y le mostré a ella jugando en silencio en la casa, pero Raymond, con aspecto desconcertado, dijo, ¿quién es ella? Mira aquí, y le mostró a ella bebiendo jugo junto a él en su teléfono celular. Ella agitó inocentemente su mano con su sonrisa habitual. No sentí ninguna molestia en este video. Entonces, ¿quién era ese niño envuelto en un miedo desconocido? Raymond y yo nos callamos de todos modos. Después de un breve silencio, Raymond preguntó enérgicamente sobre la situación. Le expliqué todo lo que Tina me había dicho y que no podía cuidar al bebé debido a una enfermedad. Me di cuenta de que iba a ir allí de inmediato, solo esperaba un poco más, dijo. Sí, gracias. ¿Podría conseguir más medicamentos para el dolor de cabeza? Después de esa conversación, terminamos la conversación y, agarrando mi teléfono celular en mis manos, observé con calma cómo ella continuaba jugando en la casa al otro lado de la mesa. Tal vez ella no es mi nieta, entonces ¿de quién es el bebé? El primer pensamiento que me vino a la mente fue el bebé secreto de Tina, pero la idea de un bebé secreto de la misma edad que ella parecía demasiado irreal. Pero debido a un fuerte dolor de cabeza, no pude pensar en otra cosa. Pronto llegaron Raymond y ella. Raymond me entregó un medicamento de venta libre que compró. Cuidaré a los niños para que puedan descansar un poco, dijo Raymond, cargando a los niños en el automóvil antes de dirigirse al gran supermercado más cercano para comprar comestibles. Gracias al cuidado de Raymond, pude descansar un poco en mi habitación.
Mirando el despertador, solo eran las 2 de la tarde. El dolor de cabeza desapareció por completo. Solo para asegurarme de tomarme la temperatura también, pero no había nada fuera de lo común. Bueno, ¿qué hay de ella? Corrí a la sala de estar, donde mis nietas ella y ella ahora jugaban felices juntas. Mamá, ¿estás bien para levantarte ahora? Raymond, que estaba hablando por teléfono en alguna parte, miraba desde el fondo de la habitación, sosteniendo su teléfono celular en sus manos. Sí, estoy bien ahora, respondí. Por cierto, ¿has aprendido algo sobre ella? Pregunté con cautela. Y Raymond primero explicó lo que sucedió mientras dormía. El nombre de la niña es Elizabeth, en la familia también se la llama ella. Parece que le enseñaron que este lugar era la casa de su padre. Abuela, Raymond continuó compartiendo su conversación con Elizabeth. Era una niña muy elocuente, decía claramente su nombre completo y los nombres de sus padres, y luego sonó el nombre de su madre. Entonces le pregunté y me dijo que mi mamá trabaja en el hospital, fabrica medicamentos, está justo al lado del centro infantil. Hay una parada de autobús con el mismo nombre que el hospital y veo autobuses y ambulancias todos los días, respondió confiada. Increíble, ¿no? Era difícil creer que tuviera la misma edad que ella e incluso recordaba el nombre del hospital. Raymond tomó un sorbo de café diciendo eso y luego comenzó a hablar en un tono apagado, de eso estaba segura. Al escuchar el nombre del hospital, la madre de Elizabeth resultó ser uno de mis contactos comerciales con quien hemos estado familiarizados durante mucho tiempo. Intercambiando una conversación informal, mencionó que tiene una hija de 3 años que asiste a un jardín de infantes cercano y, por lo tanto, probablemente estaba tratando de calmar sus nervios. Raymond tomó otro sorbo de café, luego la llamé directamente. Solo tenía su número de trabajo, así que no descolgó el teléfono en este momento. Dejé un mensaje en el buzón de voz esperando una respuesta, así que tendremos que esperar. Después de esa conversación, Raymond y yo nos sentamos en silencio por un rato. Ninguno de los dos sabía qué decir, probablemente, aunque todavía no hay nada claro. Tina probablemente estaba pensando. Unos minutos después, recibió una llamada de la madre de Elizabeth. Raymond se retiró al final de la sala para hablar en voz baja, explicando la situación varias veces. Unos minutos después de colgar, él dijo que ella vendría ahora. 3 horas después, la mamá de Elizabeth, Rebecca, llegó a nuestra casa. Parece que vino directamente del trabajo, con un ligero olor a desinfectante. Elizabeth está aquí. ¿Dónde está ahora? Cansado de jugar en el dormitorio con tu hija, pasa, por favor. Llevé a Rebecca a la mesa de la sala donde Raymond estaba sirviendo café. Rebecca asintió cortésmente, pero se sentó en silencio sin tocar el café. Me preparé un trago y me senté en la misma mesa. Gracias por venir tan lejos, primero déjame explicarte lo que ha sucedido hasta ahora. Raymond, que ocasionalmente verifica los hechos conmigo, le contó a Rebecca todo lo que sucedió en los últimos 6 meses. Al final de su historia, dijo a regañadientes, creo que mi esposa está teniendo una aventura con su esposo. Instintivamente miré la cara de Rebecca, esperando que se sorprendiera o se enojara porque de repente le habían informado en la aldea que su esposo podría estar engañándola. No sabía qué podía hacer, pero estaba lista para calmarla si se enojaba. Sea como fuere, los temores eran infundados. Contrariamente a mis expectativas, Rebecca respiró hondo en silencio y luego dijo, pensar que no solo lastimé a Elizabeth, sino que también causé problemas a Raymond y a otros. La infidelidad de mi esposo llevó a esta situación. Ella se disculpó profundamente. Rebecca, por favor, no te disculpes si alguien tiene la culpa, ella también es mi esposa por su egoísmo. Elizabeth ha pasado por esto, no es tu culpa en absoluto, dijo Raymond, y agregó, además, puede sonar inapropiado, pero realmente disfruté el tiempo que pasé con Elizabeth, así que no te preocupes por eso. Gracias. Fue incómodo decirlo,
pero esas palabras fueron dichas. Que fue un error único debido al alcohol, pero ella no pudo perdonarlo por segunda vez. Sin embargo, ella no estaba lista para tomar una decisión sobre el divorcio, por lo que le dijo que si cambiaba por tercera vez, ella se divorciaría de él. Gracias a esta promesa, Sean dejó de hacer trampa, pero nos parecimos más a los padres de Elizabeth que a una pareja. Bueno, parecía que quería volver a tener una relación romántica, pero me pareció repugnante y no pude después de compartir mi historia. Rebecca comenzó a tomar café vigorosamente como para enfriarse, luego, después de tragar aproximadamente la mitad, continuó, comencé a sentir que algo andaba mal hace unos 7 meses. De repente comenzó a llegar tarde a casa con bebidas alcohólicas y comencé a sospechar. Rebecca dijo que había observado de cerca el comportamiento de Sean hace unos 6 meses, cuando los viajes repentinos de negocios y los atracones comenzaron a ocurrir con frecuencia nuevamente. Ella se convenció de su infidelidad e inmediatamente consultó a un abogado sobre el divorcio y contrató a un detective para investigar el adulterio de Sean. La investigación inicial no reveló quién era la otra mujer, así que continuó, pero ahora finalmente puedo comenzar a abordar las demandas de pensión alimenticia y compensación por divorcio, no solo para mí, sino también para asegurarme de que mi esposo pague por la traición permanente de Elizabeth. Había una fuerte ira y determinación en los ojos de Rebecca. Rebecca, ¿puedo preguntarte algo, Raymond, que escuchaba con calma, preguntó con expresión mental? Sí, ¿qué es eso? Mucha de la evidencia de adulterio está en su lugar, ¿verdad? Ahora solo es cuestión de informarle y discutirlo a través de abogados. ¿Qué tal si aclaramos todo sobre el adulterio aquí hoy? Sorprendida por la inesperada propuesta de Raymond, no solo Rebecca, sino que también me sentí avergonzada hasta que mi madre me contactó, no tenía idea de ello. La infidelidad de mi esposa y el hecho de que explotó a mi madre hasta tal punto se hizo evidente. Raymond dijo que sus ojos expresaron su profunda preocupación y determinación de resolver el asunto hasta el final. En mi opinión, fue lo mejor, lo que resultó completamente en consecuencias desagradables. Nunca olvidaré el arrepentimiento que experimenté ese día. Es una pena decirlo ahora, pero mientras Rebecca esté aquí, quiero enfrentarme a mi esposa. Por favor, ayúdame, te lo ruego, preguntó Raymond, dirigiéndose profundamente a Rebecca. Rebecca dudó un poco al principio, pero aceptó fácilmente que la última vez pareció irse volando en un abrir y cerrar de ojos. Rebecca contactó a su abogado y la agencia de detectives le explicó la situación y discutió el camino a seguir, mientras que Raymond llamó a Tina a trabajar y descubrió que nunca le habían pedido ayuda, como ella afirmó. Aunque Raymond estaba sorprendido, esto pareció limpiar por completo sus sentimientos por Tina. Cuando oscureció, Tina vino a recoger a ella, como de costumbre, fingiendo. Lo siento, dije, disculpándome por gritar esta mañana. Como disculpa, preparé la cena, así que por favor tómate un poco antes de irte, dije, invitando a Tina a la fuerza a entrar a la casa. Tina, con expresión sombría, entró en la sala de estar y vio a Raymond sentado a la mesa y jadeó. Tina, siéntate. Tenemos que hablar en serio. La atmósfera pesada alrededor de Raymond hizo que la cara de Tina palideciera rápidamente. Unos minutos más tarde, Rebecca regresó con su esposo Sean cuando entraron a la sala de estar. Al ver a Tina, Sean se congeló. Tina, ¿por qué estás aquí? ¿Qué pasa si no puedes ocultar tu pánico? He declarado fríamente que nos reunimos hoy para hablar sobre ella. Tina, parece que este bebé es la hija de Sean. ¿Por qué trajiste a la hija de Sean a nuestra casa e incluso mentiste que era mi nieta? Bueno, eso es porque Asa me preguntó. ¿Qué? No lo hagas por mí, fue idea tuya, ¿no podrías callarte? El segundo Mar dijo que no podía preguntarle a su esposa tan a regañadientes. Como insistió tanto, solo ayudé. ¿Qué significa eso? No me hagas ser el malo de la película, dije, pero Tina quería que no fuera una mentira sobre el trabajo. De hecho, fui a trabajar y Tina es solo una compañera de trabajo, no se equivoquen.
Tina y Sean trataron de culparse mutuamente y se justificaron. Hubo un fuerte silencio. Ante la evidencia innegable, Tina y Sean guardaron silencio. Entonces Raymond se enfrentó a Tina. Tina, entonces la historia sobre cómo pedir ayuda era una mentira, ¿verdad? De lo que estás hablando, es imposible, respondió Tina inicialmente. Llamé a su oficina antes. Dijeron que a un empleado a tiempo parcial no se le pediría que hiciera tal cosa por nada, y la capacitación para convertirse en empleado a tiempo completo también era una mentira, ¿verdad? Bueno, quiero decir. Tina se quedó sin palabras mirando hacia abajo durante un rato. El silencio duró unos minutos. ¿Qué va a pasar ahora? Incapaz de ver el futuro, todo lo que podía hacer era mirar en silencio. Está bien, sí, todo es mentira. Todo en ella, todo el trabajo era solo para encontrar tiempo para ella. De repente, la alegre Tina rompió el silencio en la sala de estar, admitiendo todo. La actitud de Tina era desafiante, como si fuera una persona completamente diferente. Siempre me ha gustado el tipo C. Raymond tiene un lindo departamento y un buen salario, pero le falta encanto, ya sabes, es otra cosa, es un establo de vida, pero le falta emoción. Tina expresó su descontento con Raymond y su afecto por Sean sin ningún signo de remordimiento. Raymond habla en serio, la verdad es que al principio pensé que era bueno, pero es aburrido. Por otro lado, Sean es mi tipo y es divertido estar con él, además de que siempre está pensando en mí. Tina le sonrió a Sean como una chica enamorada que traicionó a su familia y a su esposo sin ningún sentimiento de culpa. Debido a la extraña apariencia, Tina pensó que su matrimonio con Raymond ya se había roto y usó este argumento como una oportunidad. Probablemente esté pensando en comenzar una nueva vida con Sean. Al ver a Tina sonriendo tan feliz, Raymond y yo estábamos demasiado atónitos para decir nada. ¿Cómo puede decir esas cosas después de traicionar a su familia? Mi cabeza estaba llena de incredulidad. Sin embargo, la inesperada respuesta de Sean arruinó la sonrisa de Tina. Deja de bromear. La única a la que amo es Rebecca. Rebecca, me equivoqué, realmente cambiaré esta vez, así que por favor no te divorcies de mí. Ignorando a Tina, Sean le rogó perdón a Rebecca. Sin embargo, los sentimientos de Rebecca no han cambiado, a pesar de los intentos desesperados de Sean por ganarse el favor de Rebecca y evitar el divorcio. Tina, con la cara sonrojada, no podía creer cómo podía ser el amor conmigo, ¿verdad? Incluso hicimos promesas de matrimonio, ¿no ibas a hablar dulcemente? Su esposa explotó. Nunca me casaría con alguien como tú, era más conveniente planificar los asuntos de la oficina, solo incursionar pensando que hablaba en serio es una locura. Sean rechazó fríamente a Tina y luego le rogó una vez más a Rebecca que reconsiderara el divorcio. Al enterarse de la verdadera naturaleza de Sean, Tina se enojó aún más por sus fuertes argumentos e insultos contra Rebecca y Raymond. Su creciente ira eventualmente despertó a ella y Elizabeth, quienes se quedaron dormidas, creando caos en la casa. Ante los gritos de los niños y las frías señales de Sean, la ira de Tina llegó a un punto de ebullición, haciéndola gritar a los niños, «Cállate, tenemos una conversación importante aquí, cállate». Expuestos a tanta ira injustificada y egoísta, los niños gritaron aún más fuerte. Fue entonces cuando Raymond, generalmente manso, no pudo soportar, «No les grites a los niños», le gritó a Tina con una fuerza sin precedentes. Sorprendida por la presencia de Raymond, Tina finalmente se calmó, conteniendo los sollozos de ella. Tina dijo con firmeza, «Sean, discutiremos el futuro más tarde, pero mientras tanto, por favor vete». Y echarlos a los dos. Derrotados por la determinación de Raymond, Tina y Sean se fueron, discutiendo entre ellos. Si bien la discusión resultó ser increíblemente tumultuosa, sería bueno aclarar el adulterio esa noche. Cuando finalmente cené con mi verdadera nieta, a pesar de la confusión anterior, disfrutamos juntos de un momento de paz y felicidad. Más tarde, hubo discusiones de divorcio que involucraron a ambas familias. Rebecca y Sean firmaron un acuerdo,
y Tina expresó su intención de divorciarse. El divorcio se completó rápidamente, la custodia de ella fue transferida a Raymond, ya que Tina renunció a la patria potestad. Raymond tenía la intención de obtener la custodia desde el principio, por lo que se sintió aliviado, aunque hubo cierta controversia sobre la pensión alimenticia y la compensación, los pagos se realizaron en su totalidad sin recortes significativos. Tina renunció a su trabajo a tiempo parcial, después de lo cual de alguna manera aparecieron las noticias de su romance con John y su infidelidad. El escándalo relacionado con la hija falsa se extendió por todo su lugar de trabajo y Tina enfrentó las miradas frías de sus colegas e incluso se ganó un apodo poco halagador. Sean también enfrentó las consecuencias en el trabajo debido a que su romance se hizo público, lo que llevó a su degradación. Además, Tina no pudo dejar ir a Sean y comenzó a perseguirlo, lo que provocó la intervención de la policía, según Rebecca. Rebecca dejó su trabajo en el hospital para hacerse cargo de la administración de la farmacia familiar y regresó a la casa de sus padres. Sus padres estaban felices de vivir con Elizabeth, ya que a Rebecca le resultaba difícil visitar la casa debido a su exigente trabajo en el hospital. En cuanto a mí, este incidente cambió drásticamente mi vida. Vendí la casa de mi vida para mudarme a la nueva casa que compró Raymond, y ahora estoy viviendo una nueva vida con mi verdadera nieta, Elle. A Elle le encanta cocinar con un estilo rústico. Abuela, también está delicioso. Me encantan todos los platos de la abuela, dice, con palabras sobre la comida, y rápidamente se encariñó conmigo gracias a nuestras frecuentes llamadas telefónicas antes de mudarme. Ella está en la escuela primaria ahora y enviarla a la escuela todas las mañanas se ha convertido en mi rutina diaria. Me gusta trabajar en el jardín en el pequeño patio de la casa que compró Raymond. Puedo vivir esta vida pacífica gracias a Raymond. Estoy agradecida por mi vida tranquila y feliz, deseando en silencio que Raymond encuentre la felicidad con una nueva pareja. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas de la cocina, bañando todo en un tono dorado que prometía un fin tranquilo para otro día de trabajo. Elisa se paró un momento en la puerta de su casa, sosteniendo su maletín de cuero gastado y respirando hondo. Los últimos rayos de sol jugaban con los rizos rubios que escapaban de su coleta. Parecía la imagen de alguien que tiene todo bajo control, pero sus ojos revelaban una historia diferente, cansancio y una chispa de desafío. Otro día salvando al mundo, Elisa, preguntó Tom con una sonrisa burlona mientras le quitaba el maletín de las manos. Él no había cambiado nada desde que lo conoció, seguía siendo el mismo chico encantador con una sonrisa fácil y un eterno aire de chico rebelde. No exactamente el mundo, solo pequeñas partes de él, respondió ella, forzando una sonrisa mientras colgaba su abrigo. La cocina olía a especias y algo dulce, un contraste con el aire frío que se colaba por la puerta que Elisa había dejado entreabierta. Tom se acercó a ella por detrás y la rodeó con los brazos, un gesto que una vez le había parecido romántico pero que ahora, inexplicablemente, le pesaba. Deberíamos salir esta noche, celebrar tu nuevo contrato, ¿qué dices? La voz de Tom era suave, persuasiva, pero Elisa apenas podía concentrarse en sus palabras. Había algo más en su mente, una decisión que había estado posponiendo. No esta noche, Tom, hay algo que necesito, que debemos hablar, comenzó Elisa, pero fue interrumpida por la estridente voz de su suegra desde la sala de estar. Elisa, ¿ya estás de vuelta? Parece que no haces más que trabajar. Una esposa debería pasar más tiempo en su hogar. La madre de Tom siempre tenía una opinión sobre cómo Elisa debía vivir su vida, cómo debía ser una esposa. Su tono era cortante, crítico, incluso cuando intentaba disfrazarlo de preocupación. Elisa se giró hacia Tom con una expresión que pedía apoyo, pero él simplemente encogió de hombros con una sonrisa torcida. Ya sabes cómo es mamá, no lo dice en serio, dijo él, pero Elisa no estaba tan segura. En realidad, creo que sí lo dice en serio, respondió Elisa, su paciencia comenzando a agotarse. Y estoy cansada, Tom. Cansada de que ella esté constantemente sobre mí,
cansada de pagar tus deudas, cansada de... Ah, así que ahora soy una carga. Tom interrumpió, su tono cambiando de despreocupado a defensivo en un instante. Elisa podía sentir la frustración burbujeando dentro de ella, cada palabra de Tom como una chispa en un barril de pólvora. Eres mucho más que eso, Tom. Pero, cuando vas a asumir tu parte de responsabilidad en todo esto, Elisa exigió, pero antes de que pudiera decir más, la madre de Tom apareció en la puerta de la cocina. Si no te gusta cómo vivimos, tal vez deberías reconsiderar si este es el lugar para ti, espetó la suegra, con los ojos centelleantes de desafío. Ese fue el momento, el instante preciso en que algo se rompió dentro de Elisa. Había algo liberador, casi embriagador, en darse cuenta de que ya no tenía nada que perder. Elisa miró a la mujer que había intentado, sin éxito, complacer durante años y soltó una carcajada. ¿Sabes qué? Tienes razón. Su voz era sorprendentemente calmada, casi serena, en comparación con la tormenta que se agitaba en su interior. Con movimientos metódicos, Elisa subió las escaleras, cada paso un eco de su resolución creciente. Tom y su madre la seguían con la mirada, confundidos por la repentina calma que había caído sobre ella. Abrió la maleta y comenzó a tirar cosas adentro, ropa, documentos importantes, y sí, ese champú caro que era uno de sus pocos lujos. ¿Qué estás haciendo, Elisa?, preguntó Tom, su voz finalmente teñida de preocupación. Estoy tomando el control de mi vida, Tom. Estoy renunciando a ser tu salvadora, a ser el blanco de las críticas de tu madre, a ser la única que se preocupa por las consecuencias. Tú y tu madre pueden tener la casa y las deudas. Yo me voy. Con la maleta en una mano y su dignidad en la otra, Elisa cruzó el umbral de la puerta que, hasta ese momento, había sido la entrada a una vida de compromisos y desilusiones. No miró hacia atrás. El sol se había puesto, pero para Elisa, el amanecer de su nuevo comienzo apenas estaba naciendo. El aroma a café recién hecho se entremezclaba con el olor de los limpiadores y el ligerísimo toque de lavanda que siempre seguía a la madre de Tom por toda la casa. Era un sábado por la mañana, un día en el que Elisa normalmente habría dormido hasta tarde después de una semana agotadora. Sin embargo, la madre de Tom tenía otros planes. Elisa, querida, ¿podrías venir aquí un momento? La voz de la matriarca resonó por el pasillo, cortando a través del silencio del hogar. Arrastrándose fuera de la comodidad de las sábanas, Elisa se vistió lentamente, presintiendo la inminente confrontación. Al llegar a la cocina, encontró a la madre de Tom, Meredith, sentada con la postura rígida de una reina en su trono, con el periódico desplegado y una taza de café humeante ante ella. Meredith, buenos días, ¿puedo ayudarte en algo?, preguntó Elisa con una sonrisa diplomática, manteniendo su tono neutro. Deberías llamar a una empresa de limpieza. Esta casa se está quedando sin el brillo que tenía cuando Tom era un niño, Meredith comentó sin mirarla, su dedo acariciando el borde de su taza con gesto ausente. Elisa respiró hondo, conteniendo una respuesta aguda. Me aseguraré de que se haga, pero, ¿has hablado con Tom sobre esto? Él. Tom. Oh, no debería preocuparse por tales trivialidades. Él está buscando su camino, su vocación. Eso es lo que los hombres hacen, mientras que las mujeres, Meredith dejó la frase en el aire, sugiriendo que el papel de Elisa debería ser más doméstico. La sugerencia hirió a Elisa, quien trabajaba incansablemente para sostener a la familia, mientras que Tom parecía perpetuamente atrapado en un ciclo de pasatiempos y proyectos inconclusos. Creo que los tiempos han cambiado, Meredith. Las mujeres ya no están limitadas a roles domésticos, y... Meredith levantó la vista, sus ojos fríos cortando la paciencia de Elisa como cuchillos de hielo. Eso es exactamente lo que te convierte en una parásita, Elisa. Tomas el rol de un hombre, sin ofrecer lo que una esposa debería. Elisa se estremeció ante la acusación.
Era una visión del mundo tan arcaica y tan lejos de lo que ella creía y vivía, que cada palabra parecía una afrenta personal. Meredith, yo trabajo duro para... ¿Para qué? Para sentirte superior, para descuidar tu hogar, tu matrimonio. Meredith interrumpió, su voz creciendo en intensidad. Mi hijo necesita una esposa, no un competidor. Alguien que entienda su arte, sus necesidades. Tom, que había entrado en la cocina en silencio, finalmente habló. Mamá, Elisa me ha ayudado más de lo que te imaginas. Ella. Pero Meredith lo cortó, su tono de reprensión dirigido ahora a su hijo. Thomas, no la defiendas. No mientras vivas bajo mi techo y yo sea testigo de cómo esta mujer te despoja de tu papel. El silencio que siguió fue denso, cargado con palabras no dichas y tensiones no resueltas. Elisa sentía una mezcla de rabia y desesperación, mientras que Tom parecía un niño regañado, incapaz de sostener la mirada de ninguna de las dos mujeres en su vida. Tienes razón, Meredith. Este es tu techo, y es justo que se respeten tus reglas bajo él. Pero también es justo que yo decida cuando es tiempo de buscar el mío propio, dijo Elisa con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Meredith la miró fijamente, como tratando de descifrar si Elisa estaba hablando en serio. Si eso es lo que deseas, entonces quizás deberías. Pero Elisa no escuchó el resto. Con cada palabra que Meredith pronunciaba, la idea de la independencia se arraigaba más profundamente en su corazón. No sería fácil, pero estaba comenzando a parecer el único camino posible hacia su propia felicidad y realización. En ese momento, sin que nadie lo dijera en voz alta, todos sabían que el mundo que habían conocido estaba a punto de cambiar. Elisa estaba a un paso de un nuevo comienzo. Elisa caminaba hacia su casa con la lentitud de alguien que no tiene prisa por llegar a su destino. A pesar de ser una tarde de martes ordinaria, algo en el aire le decía que no sería un final de jornada común. Las calles estaban sorprendentemente tranquilas, y los sonidos de la ciudad parecían amortiguados, como si el mundo entero esperara en suspenso el próximo acto de su vida. Al abrir la puerta, la encontró entornada, una señal de que había visitas. La presencia de la suegra era casi palpable antes de que su figura apareciera. Vaya, Elisa, por fin llegas. Hay mucho que hacer en esta casa y poco se consigue con una esposa que siempre está ausente. La voz de Meredith resonó en el recibidor, marcando el ritmo de una canción que Elisa conocía demasiado bien. Buenas tardes, Meredith, ¿cómo está?, saludó Elisa con cortesía forzada, deslizando sus tacones con un suspiro de alivio al dejar sus pies libres. No estoy aquí para hablar de mi bienestar, que parece importar a muy pocos en esta casa. Estoy aquí por mi hijo, que parece olvidado por una esposa que se cree demasiado para las tareas de un hogar, replicó Meredith, sus palabras afiladas y certeras. Elisa respiró hondo, tratando de mantener la calma. Tom y yo somos un equipo. Él está consciente de mis horarios y de lo que aporto a este hogar, respondió mientras se dirigía a la cocina para dejar sus cosas. Mientras colgaba su bolso, la suegra la siguió, con la misma determinación de un general que se prepara para la batalla. Un equipo se apoya mutuamente, Elisa. Y en este equipo, tú pareces ser la única que no ve la realidad. Este negocio de ser la proveedora, ¿a dónde os lleva, a dónde lleva a mi hijo? Tom, que había estado en el estudio y oía la conversación, se apresuró a unirse a ellas en la cocina. Mamá, basta. No es justo que ataques a Elisa así. Ella ha sido. Meredith levantó una mano, deteniendo a Tom en seco. No, Thomas. Ya es hora de que escuches. Escuches a tu madre que solo quiere lo mejor para ti, para ambos. Elisa se giró hacia Tom, buscando algún tipo de alianza, pero la expresión de él era de un hombre atrapado entre dos mundos. Tom, ¿podemos hablar de esto sin? Fue entonces cuando Meredith se puso entre ellos, su dedo índice apuntando directamente al corazón de Elisa. No, no más hablar. Ya he visto y oído suficiente.
Eres una parásita, Elisa. Una mujer que vive del esfuerzo de un hombre, de su talento. Vives de lo que él podría ser si no estuviera atrapado en esta farsa de matrimonio. La palabra, parásita, golpeó a Elisa como una bofetada. Era una distorsión cruel de la realidad, una tergiversación de todos sus esfuerzos y sacrificios. Parásita, ¿es eso lo que piensas realmente, Meredith?, preguntó Elisa, su voz temblorosa pero no de miedo, sino de indignación. Sí, lo es. Y lo digo por el bien de mi hijo, porque alguien debe decir la verdad, Meredith respondió con la certeza de quien cree tener el monopolio de la razón. Tom finalmente encontró su voz, aunque débil y vacilante. Mamá, Elisa no es ninguna parásita. Ella. Pero no había vuelta atrás. Algo en Elisa se había roto, algo fundamental e irreemplazable. La discusión ya no era sobre deudas o dinámicas matrimoniales. Era sobre respeto, dignidad y la lucha de Elisa por mantener su identidad en un mundo que parecía empeñado en negársela. Ya basta, dijo Elisa con una claridad que sorprendió incluso a la inquebrantable Meredith. Ya basta. No voy a tolerar más esto. No en mi propia casa, no en mi propia vida. Y con esas palabras, Elisa inició la cadena de eventos que cambiarían su vida para siempre. Era un martes ordinario, sí, pero sería recordado como el día en que Elisa decidió que ser ordinaria no era suficiente. Era el día en que eligió ser extraordinaria. Y así, con una determinación forjada en el fuego de innumerables martes ordinarios, comenzó a empacar su vida en una maleta, lista para cerrar una puerta y abrir un sinfín de posibilidades. Con cada prenda que Elisa colocaba en la maleta, una a una, se desprendía de los lazos invisibles que la habían mantenido anclada. Su reflejo en el espejo del armario le mostraba el rostro de alguien que apenas reconocía, una mujer cansada, pero decidida. Tom estaba parado, apoyado contra el marco de la puerta, con la expresión de un niño que ha perdido su camino. ¿Recuerdas cuando nos mudamos aquí?, comenzó, su voz un susurro. Dijiste que era el principio de algo hermoso. Elisa detuvo su empaque, permitiéndose un momento de vulnerabilidad. Lo era, en aquel entonces. Pero algunos comienzos hermosos tienen finales desordenados, Tom. ¿Y esto es todo para ti? ¿Simplemente puedes empacar y marcharte?, preguntó Tom, moviéndose incómodamente. No es, simplemente, cada paso me duele. Pero a veces, el dolor es un recordatorio de que aún estamos vivos y que necesitamos cambiar, respondió Elisa, volviendo a su tarea con firmeza. Meredith, su suegra, irrumpió en la habitación con la delicadeza de una tormenta. Esto es una locura, Elisa. No puedes irte así porque sí. ¿Qué dirán las personas? ¿Qué pensará nuestra familia? Elisa se giró, enfrentando la matriarca, su paciencia desgastada hasta un hilo fino. ¿Nuestra familia, Meredith? ¿O te refieres a la audiencia de tu teatro de control? Tom intercedió, con una mano extendida como si pudiera detener físicamente las palabras. Elisa, no tienes que hacer esto. Podemos solucionarlo, como siempre lo hacemos. Elisa cerró la maleta con un clic, su decisión tan final como el sonido que produjo. No, Tom. Solucionarlo siempre ha significado que yo limpie el desastre. Esta vez, no. No hay un nosotros en este esfuerzo. Estás siendo egoísta, ¿sabes? Abandonando a tu marido, nuestro hogar, todo lo que he construido, Meredith acusó con el dedo tembloroso apuntando hacia Elisa. Una risa amarga escapó de los labios de Elisa. Egoísta sería quedarme y continuar permitiendo que esto me destruya. No, no más. Tom se acercó, su mirada suplicante. ¿Y qué hay de mí, Elisa? ¿Qué se supone que debo hacer? Elisa lo miró, sus ojos brillantes no de lágrimas, sino de una resolución inquebrantable. Aprende, Tom. Aprende a valerte por ti mismo. Aprende que el amor no es una jaula ni una deuda. Elisa,
por favor, Tom empezó, pero sus palabras se desvanecieron en el aire. Elisa tomó la maleta y la alzó con más facilidad de la que había esperado. Caminó hacia la puerta, sus pasos firmes y seguros. Algún día entenderás que esto es lo mejor para ambos. Adiós, Tom. Y con eso, Elisa dejó atrás la casa, las deudas y una vida que nunca había sido verdaderamente suya. Su última risa no era de alegría, sino el sonido de cadenas rompiéndose y de un nuevo camino que se abría ante ella. La salida de Elisa había dejado un vacío en la casa, uno que resonaba con cada paso que Tom daba en las habitaciones ahora demasiado silenciosas. El eco de sus propios pasos era un recordatorio constante de lo que había perdido. Su madre, Meredith, también parecía más pequeña, menos imponente sin Elisa como su objetivo habitual. En los días que siguieron, Tom se encontró frente a la realidad de su situación financiera. Los acreedores ya no llamaban solo por teléfono, ahora golpeaban a la puerta, cada visita un recordatorio de que la red de seguridad de Elisa había desaparecido. ¿Cómo pudo dejarte con todo este lío?, inquirió Meredith, hojeando las facturas no pagadas que se amontonaban sobre la mesa de la cocina. Tom, con la mirada fija en la misma pila de recordatorios de su fracaso, apenas susurró: ella no me dejó con el lío, mamá. Yo lo hice. Y ella se cansó. Meredith se acercó a él, su expresión suavizándose por primera vez en años. Entonces, ¿qué vas a hacer? Con una pausa, Tom encontró en sí mismo un destello de determinación que había estado ausente por mucho tiempo. Lo que debería haber hecho hace años. Responsabilizarme. El sonido de la puerta principal sonó nuevamente, interrumpiendo su tregua temporal con la realidad. Tom sabía que no eran visitas amistosas, eran los ecos de su pasado reclamando su cuota. Abriendo la puerta, se encontró frente a un acreedor, un hombre de aspecto severo con una carpeta llena de documentos en la mano. Señor, necesitamos hablar sobre su situación de crédito. No podemos esperar más. Tom asintió con resignación. Entiendo. Entre, hablemos. Mientras discutían en la sala, Meredith escuchaba desde el corredor, su corazón apretándose con cada cifra mencionada, cada acuerdo fallido, cada promesa de pago incumplida. Cuando el acreedor se fue, Tom se sentó, enterrando la cabeza entre sus manos. Meredith se sentó junto a él, su tono ahora uno de apoyo. Tal vez Elisa tenía razón. ¿En qué sentido?, preguntó Tom, mirándola. En irse. En dejarnos enfrentar la realidad. Y en que tú, mi hijo, tienes que encontrar tu camino. Tom se levantó, comenzando a recoger las facturas. Voy a vender algunas cosas, conseguir un trabajo, cualquier trabajo. Es hora de empezar a pagar estas deudas. Meredith asintió, su rostro mostrando un rastro de la mujer que alguna vez había sido, antes de que la amargura y las expectativas hubieran deformado su mundo. Y yo te ayudaré. Es hora de que también me enfrente a las consecuencias de mis acciones. En los días que siguieron, Tom empezó a vender sus preciadas colecciones y equipos de sus proyectos. Cada objeto vendido era una lección de humildad y responsabilidad. Mientras tanto, Elisa comenzaba a construir una nueva vida, con la satisfacción del trabajo duro y la promesa de un futuro autoconstruido. La casa de Tom y Meredith, una vez un nido que prometía seguridad y comodidad, ahora se sentía como un árbol vacío, listo para ser redescubierto y lleno de nuevas posibilidades. La vida de Tom y la de Elisa habían tomado caminos separados, pero ambas rutas se entrelazaban con la dura enseñanza de que los nidos, ya sea de confort o de dependencia, eventualmente deben ser abandonados para que el crecimiento pueda ocurrir. Y aunque el proceso estaba plagado de caídas, era a través de estas mismas caídas que ambos aprenderían a volar por su cuenta. Los meses pasaron y las estaciones cambiaron, llevándose con ellas los últimos vestigios del antiguo mundo de Elisa. En su nuevo apartamento, el espacio era limitado, pero cada centímetro le pertenecía a ella y a nadie más. A veces, en la quietud de la noche,
permitía que los recuerdos la visitaran, no como fantasmas que atormentan, sino como lecciones de un pasado que ya no tenía poder sobre ella. Una tarde, mientras se tomaba un breve descanso en su escritorio de segunda mano, sonó el teléfono. Era una llamada que no esperaba, la voz del otro lado era a la vez familiar y extraña. ¿Elisa? Soy yo, Tom. El sonido de su nombre en la voz de Tom le provocó un revuelo en el corazón, una mezcla de sentimientos que no esperaba. Tom, esto es inesperado, ¿cómo estás? Hubo una pausa. He estado mejor. Solo quería decirte que tenías razón en todo. He empezado a trabajar, a pagar las deudas, a vivir realmente. Elisa se apoyó en la silla, sorprendida por el alivio que sentía al oír esas palabras. Me alegro por ti, Tom. De verdad. ¿Y tú, cómo estás tú, Elisa? Estoy bien, reconstruyendo, aprendiendo a ser yo misma de nuevo. Es un proceso. Escucha, Elisa, lamento mucho todo lo que pasó. Lamento no haberte visto, realmente visto, cuando estábamos juntos. Elisa cerró los ojos, dejando que el arrepentimiento en la voz de Tom la lavara sin herirla. El arrepentimiento es una parte importante de crecer, Tom. Lo importante es lo que haces con él. Quisiera poder retroceder el tiempo, dijo él con un suspiro. Pero entonces no seríamos quienes somos ahora. Y tengo la sensación de que ambos estamos en un lugar mejor. La conversación fluyó un poco más, una mezcla de recordatorios del pasado y de los espacios de silencio que hablaban de un futuro aún incierto. Cuando colgó, Elisa se permitió una sonrisa pequeña, privada. La vida seguía, con sus altibajos, y ella estaba navegando a través de ella. En la casa que una vez compartió con Tom, Meredith miraba a su hijo, casi no reconociendo al hombre que ahora enfrentaba sus días con determinación. Nunca pensé que te vería levantarte tan temprano para ir a trabajar, comentó una mañana mientras Tom ataba los cordones de sus zapatos desgastados. Hay muchas cosas que nunca pensaste que verías, mamá. Elisa me enseñó eso, me enseñó a sorprender, respondió Tom, levantándose. Meredith asintió, una mezcla de orgullo y pena en sus ojos. Supongo que ambos aprendimos mucho. Tom se acercó y besó la mejilla de su madre. Sí, y aún nos queda mucho por aprender. Elisa y Tom habían tomado caminos separados, pero ambos habían descubierto la fortaleza que se esconde en el núcleo de la vulnerabilidad. Mientras la vida continuaba, cada uno por su cuenta encontraba un nuevo sentido de propósito y un entendimiento más profundo de lo que significaba ser auténticos. La vida seguía, no como una serie de finales felices de cuento de hadas, sino como un tapiz de experiencias, algunas desgarradoras, otras edificantes, pero todas esenciales. No había ningún final escrito en piedra, solo el continuo despliegue de días, cada uno con su propio potencial para la sorpresa y la renovación. Y en ese despliegue, tanto Elisa como Tom encontraron su lugar, no como figuras entrelazadas en la narrativa del otro, sino como historias individuales.